Amigos, esta es otra nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, con el objetivo de continuar la descentralización de la información, educación y promoción de la minería y energía. También se transmite su programa en Apurímac y Abancay a través de televisión solar, en señal abierta por Canal 9, y a través de cable por Econocable, Canal 16, Cable Abancay, Canal 14, y también transmitimos por la radio, a través de Inti Radio o Estación Solar con 103.3 frecuencia modulada. Bienvenido, ingeniero Mario Cedón. ¿Cómo estás, Antonio? Aquí ya con la nueva etapa de este fenómeno excepcional que el mundo está viviendo, y que este mal que atenta contra todo el mundo, pues nos está acechando y nos está enseñando nuevas formas de actuar frente a este mal y frente a la realidad. En el caso de la minería y en el caso del Perú, definitivamente hay dos etapas claramente establecidas, ¿no? Una tiene que ser la de contención de esta ola sanitaria que se venía y tiene prioridad número uno, y la otra es la reactivación de la economía, no solamente, prioritariamente la economía de los más abandonados, de los más marginados, y también del aparato productivo, que ya se está visualizando de que van a reactivarse las actividades que no tengan mucha peligro de ser afectado por este mal. Respecto a esto, respecto a la industria minera energética, ya ha habido normas que se han establecido a través del gobierno. ¿Cuál es su comentario, ingeniero? Bueno, efectivamente, ya llevamos casi los 40 días de la cuarentena, es decir, ha pasado el 10% del año y hemos tenido una caída en la producción minera bastante considerable, ¿no? O lo más probable es que el Producto Bruto Interno minero este año vaya a caer con respecto al año pasado. Bueno, depende un poco de los precios de los minerales, etcétera, pero los expertos dicen que entre un 5 y un 20%, dependiendo el escenario que se produzca. Es decir, si el año pasado el valor de la producción minera del Perú fue de unos 28.000 millones de dólares, este año probablemente sea alrededor de los 25.000 o tal vez un poco menos, lo cual implica que hay que hacer los mayores esfuerzos para tratar de recuperar la producción perdida. Probablemente haya que empezar a minar las partes más ricas del yacimiento por un corto tiempo, porque los mineros sabemos que eso en el largo plazo significa descremar la mina, es negativo, pero para poder levantar la producción y hacer caja, etcétera, que es el gran problema. Esto de la reactivación de la minería también es un tema que seguramente va a tener que ser selectivo. No es lo mismo reactivar una mina grande tipo Cerro Verde, Toquepala, Altamina, etcétera,
en donde el personal está más aislado, uno por máquina, a hacerlo en una mina mucho más pequeña, subterránea, que no está mecanizada, y entonces implica que hay que tener 2, 3, 4 perforistas en un frente, en donde hay más congestión de gente, en donde el campamento es el pueblo más cercano y no es un campamento realmente aislado. Entonces, seguramente ahí va a haber exigencias en cuanto a los protocolos que deben cumplirse para permitirse que tal o cual operación minera pueda ser reactivada. Hay que mirar un poco también el tema de los precios, tratar de aprovechar al máximo los altos precios del oro. El cobre lamentablemente no va a estar como a comienzos del año en $2.90 la libra, sino hoy día se sitúa por los $2.30, llegó a bajar casi a $2.20. Los pronósticos son que se va a mantener alrededor de esos $2.30, tal vez $2.40 la libra. ¿No? Todo esto también nos lleva a reflexionar sobre la alta dependencia que tiene la minería peruana de la China. Más de la mitad de nuestros minerales tienen como destino la China, y por lo tanto, si no hay una reactivación industrial en la China, en la medida de pues definitivamente nadie puede establecer y nadie puede definir pues el destino de las cosas de aquí adelante. Todo se está especulando, todo se está proyectando, pero las ventajas que el Perú tiene respecto a su principal actividad económica, que es la minera, que siempre, y más aún en estas crisis, como en las grandes pestes, en las grandes guerras, ha sido una gran oportunidad de mercado y de uso. Más aún que ahora se está, ¿cómo se llama?, visibilizando las grandes propiedades que los minerales tienen en cuanto a enfrentar todos estos temas de estos males, en cuanto a sus propiedades de bactericidas, de todos estos virus que son efectivos definitivamente, y que en todo tipo de utensilios se puede utilizar, no solamente de uso personal, sino de uso industrial en las casas, en los hoteles, en los hospitales, ni qué decir, y en cuanto también a la alimentación. Entonces es pues una gran oportunidad también, y en cuanto también a la industria, porque todas las industrias de quinta generación, de cuarta generación, en cuanto a energías no renovables, y está basada en el cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces hay esa y otra ventaja que tiene la minería, es después que es de mediano y largo plazo, ¿no? Que tiene ya esos cálculos y también ya tienen ese manejo por naturaleza a esta industria, su visión de mediano y largo plazo. Entonces, también hemos tenido como ejemplo ya la actitud de las empresas mineras frente a esta peste, en cuanto a su apoyo, a su uso de tecnología de punta para apoyar. Por ejemplo, Las Bambas pues desinfectó más de 66 kilómetros en 18 centros poblados. Sauder empleó la tecnología de punta para desinfección de los hospitales
de hilo. Anglo American no hay equipos de cuidados intensivos de última generación. Entonces, y así todas las empresas por fin han estado pues actuando de manera activa para apoyar y defender a la población de esta catástrofe natural. En la industrialización, quería su opinión, ingeniero. Sí, efectivamente hay una constante búsqueda de nuevos usos para los metales, ¿no? Sabemos muy bien que en el caso del cobre, mucho se ha hablado de que podría ser sustituido por el grafeno, pero sin embargo, lo que tú mencionas es que podrá ser sustituido en algunas aplicaciones, pero para otras nuevas, el cobre va a ser bienvenido, que además es el principal de los metales para nosotros, ¿no? Otro tema que es muy importante y que está muy asociado con el tema de los precios es el tema de los costos, porque al final la contribución neta es precios menos costos, ¿no? Y indudablemente vamos a enfrentar un aumento inicial de los costos mineros. ¿Por qué? Porque ahora hay que desinfectar cada máquina luego de cada guardia, hay alguna pérdida de tiempo en este sentido. Los trabajadores del campamento a la mina no van a poder ir todos en un bus, sino que va a haber que guardar una distancia, se necesitan más viajes, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a que se tenga que buscar cómo compensar estos inconvenientes con menores costos de operación, especialmente como lo que ya hemos mencionado en otros programas, que es la digitalización de las minas, la automatización de las minas. Inclusive, fíjate cómo en esta situación se muestra tan importante el tema del mineraducto. Es decir, en el caso de las Bambas, que desecharon usar el mineraducto, que sí lo usa Antamina, tan importante sería el día de hoy en que se va a buscar tener pues la menor cantidad de gente transitando por las vías, el uso de este tipo de transporte. El Perú debería tener pues un mineraducto en el norte, otro que desemboque en el Callao, porque el de Antamina desemboca en Guarmey, y otro que desemboque, por decir, en Mollendo, para poder exportar con mayor facilidad sus concentrados, ¿no? Entonces, la forma de trabajar va a cambiar drásticamente. Los protocolos de sanidad, de los que acabamos de hablar también, seguramente van a necesitar una certificación. Ya la certificación no solamente va a ser en el tema ambiental o en el tema de seguridad, sino también en el tema de sanidad, el cumplimiento estricto de ellos. ¿De quién va a depender? Va a depender de la OEFA, va a depender del MINSA. Todo esto todavía falta por definirse. Así es. Entonces, respecto al gobierno que ya ha decretado pues los protocolos, ¿no?, de cómo el sector minero va a ir pues reactivándose. Y otro aspecto también fundamental es de que viendo a la minería como una actividad económica y social fundamental para el país, es de que el gobierno pues está brindando estas facilidades porque tiene una incidencia que mucha gente no se da cuenta, tanto como lo ya hemos comentado, ¿no?, en programas anteriores, directa e indirectamente a la economía. Entonces es fundamental que inicie su reactivación, no como piensan ellos para beneficio del empresariado, no, es
beneficio para los peruanos, porque el sector minero está relacionado con todo tipo de proveedores formales. Entonces, como dinamizador de la economía es fundamental. Y el otro aspecto también como recaudador de impuestos, como recaudador de divisas. Entonces, bajo todo punto de vista para el país, es totalmente beneficioso en estas circunstancias, ingeniero. Efectivamente, ya lo hemos repetido muchas veces que la minería es la locomotora que remolca a toda una serie de otras actividades porque utiliza de todo y no solamente son proveedores grandes, hay hasta los proveedores pequeños, los proveedores locales que suministran insumos, guantes, uniformes, alimentos, etcétera. Entonces, hay un tremendo factor multiplicador de la minería que hace que muchos pueblos del interior dependan fundamentalmente de esta actividad. Fíjate cómo la actividad económica de La Oroya disminuyó drásticamente con la paralización de la fundición. Entonces, igual sucede en los pueblos cercanos a las minas, en donde además hoy en día empiezan a aparecer nuevas alternativas o oportunidades, porque obviamente este tema del aislamiento, de que el personal de las minas, que seguramente va a tener que cumplir guardias más prolongadas en las minas para no hacer tan frecuente el viaje, seguramente va a implicar que se dé prioridad a la contratación local de la mano de obra, porque entonces no hay tantas complicaciones para el transporte. En el caso de los proveedores, lo más probable es de que ya no hayan tantas visitas personales a las minas y que todo el tema de suministro, de venta, de logística se haga vía comunicaciones a distancia. Entonces, todo esto va a cambiar mucho la forma de hacer negocios dentro de la misma minería, donde el contacto personal va a ser mucho menor. Sí, pues, entonces, poniendo un poco de números para que el público tome conciencia y se dé cuenta es de que, por ejemplo, más o menos la minería emplea unos 200.000 personas, pero indirectamente se beneficia esto por 6, o sea, estamos hablando de 1.200.000, 1,5 millones de personas que directa o indirectamente se benefician de la industria minera. Entonces, y todos ese 1,5 millones de personas, a su vez... Una interrupción, Antonio. Estás hablando del empleo directo e indirecto, el empleo. Pero que se beneficien todos los peruanos. Si tú no tuvieras las divisas que trae la minería, el 60% de las exportaciones, habría escasez de dólares. Pero no habrían esas 70.000 millones de dólares en reservas internacionales. No habría con qué importar muchas cosas y el dólar no estaría a 3 soles 30, 3 soles 40, sino estaría a 7, 8 soles y todo sería mucho más caro. Entonces, el beneficio de la actividad minera como generadora de divisas, ahí nomás alcanza a todos los peruanos. Y otra cosa, ingeniero, que la inflación, o sea, la inflación cómo se maneja pues al mínimo donde prácticamente hay una estabilidad económica que todo el mundo pues tranquilamente, el peruano todos gozamos. Bueno, en el programa también, como volvemos a reiterar, que se transmite en Apurímac a través de Televisión Solar y Inti Radio,
También vamos a tener, como de costumbre, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Además, continuamos con los especiales de reportajes especiales sobre pues el uso de los metales y minerales en cuanto a la salud y en cuanto a combatir los virus y bacterias. Entonces, con esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. Continuamos con su programa Minería y Energía en Acción. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido uno de los principales promotores del desarrollo minero de nuestro país, fomentando el conocimiento y la innovación tecnológica, así como promoviendo prácticas responsables en la industria minera. El Consejo Directivo se propuso trabajar sobre 4 pilares estratégicos para consolidar al Instituto como la entidad experta y de referencia en temas relativos a la actividad minera. Se puso especial cuidado en generar mayor reconocimiento, adhesión y fidelidad hacia nuestra institución a través de importantes mejoras en los servicios que brindamos a nuestros asociados, colegas y al público en general. Estas actividades nos permitieron contar con más de 3.700 asociados activos a la fecha, cifra récord para nuestra institución. El instituto fue aceptado como miembro del ICMM. También firmamos convenios con importantes instituciones para difundir los eventos internacionales y estudios realizados. Además, organizamos congresos internacionales de gran prestigio, como ProExplo 2019, que resalta los esfuerzos de exploración minera en Perú y Latinoamérica, y Perumin 34, Convención Minera, donde autoridades, profesionales y técnicos analizan los principales retos para el sector, así como los resultados de las últimas investigaciones y los avances tecnológicos y científicos. Trabajamos estrechamente con la academia en la preparación de estudios y discusiones sobre la industria minera. Mantuvimos una participación activa y visible en el sector, proponiendo temas de debate y soluciones a los retos que afronta el sector minero. En los últimos años, hemos realizado investigaciones de enorme impacto en la industria. A septiembre de 2019, gracias a la estrategia de comunicación implementada, se ha logrado generar más de 400 menciones en medios de comunicación. Perumin llevó a la marca a su visibilidad más alta de los últimos años. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión minera responsable y sostenible, fomentando el crecimiento económico del país y la mejora de la calidad de vida de los peruanos.
Todos los peruanos tenemos que esforzarnos, actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país. Los mineros trabajamos en aislamiento natural, con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus. El sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y, especialmente, en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados. En la minería formal, la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional, y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina. Examen médico completo, evaluación médica minuciosa, durante la estadía en campamento, uso de mascarilla y equipo de protección, estrictas normas preventivas, distancia física, campañas sobre bioseguridad, control de temperatura, organización en cuadrillas, sistema de cuarentena, lavado continuo de manos, durante el transporte de personal, distancia física, medidas de higiene y prevención. Nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad. Todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades. Con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo, así como a quienes más quieres en el mundo. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional, el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Vivimos tiempos difíciles, llenos de incertidumbre, pues la pandemia ha puesto a prueba a la humanidad. Vamos a superar esta primera etapa. Pero vienen otros grandes retos y desafíos. El gobierno está actuando de manera adecuada para enfrentar la emergencia sanitaria, pero para la reactivación económica del país no podemos dejarlo solo. Todos los peruanos tenemos que unir fuerzas para salir adelante. El ahorro y la disciplina económica de las últimas décadas le han asegurado al país recursos para enfrentar la crisis, pero estos no serán suficientes. Necesitamos reactivar algunos motores productivos antes de que sea tarde, actuando con sustento técnico. Asegurando la salud de nuestra gente y sin temores, tenemos que unir fuerzas para salir adelante. La minería formal aún tiene sus puestos de trabajo y la cadena de pagos en las regiones donde opera. Además, se desarrolla en aislamiento natural y con protocolos de salud certificados, prácticas fácilmente adaptables que ayudarán a combatir la crisis en regiones ubicadas a lo largo y ancho del país. Partamos por reconocer que somos vulnerables, pero también que ya hemos superado otras crisis demoledoras. Llegó la hora de actuar solidariamente y con coraje. Tenemos que unir fuerzas para salir adelante. A continuación, en nuestro siguiente bloque, vamos a presentar una conferencia muy importante titulado Los efectos del COVID-19 en la economía
peruana, que es expuesta por Miguel Castilla, ex ministro de Economía, cuyos panelistas son el ingeniero Víctor Govis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Claudia Cooper, ex ministra de Economía, y Miguel Cardoso, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Veamos. Muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero. A continuación, iniciaremos la presentación del ex ministro y economista Miguel Castilla. Muchísimas gracias. Ante todo, mi agradecimiento al Instituto por esta invitación, y es un privilegio poder compartir esta sesión con este grupo tan destacado de panelistas. Acá mi idea va a ser poder compartir algunas reflexiones sobre cómo veo el impacto de esta pandemia en el país, pero evitando caer, digamos, en el recuento de todo lo que está pasando, porque creo que si hay algo que hemos recibido ha sido un diluvio de información, de informes, de todo tipo y toda clase. Entonces quisiera focalizar la presentación en reflexiones de cómo estoy viendo yo esto, y finalmente cómo esta crisis está impactando al sector minero y cómo salir de esta situación en particular. El primer mensaje es que hay que mirar esto con mucho cuidado. Cuando uno, por ejemplo, ve la tasa de letalidad en el Perú, y que es más o menos de 0,6%, que es el número de fallecidos sobre el número de confirmados, y uno la compara con las tasas que se registran a nivel global, que son cerca de 7%, o si se comparan con países que han sido muy afectados, como el caso de España, el caso de Italia, que es 12-13%, uno puede caer en el error de pensar, mira, acá la cuestión no está tan mal, estamos más o menos controlando porque tenemos una supuesta tasa de letalidad baja. Y en esta discusión de cuánto el tema de salud debe imponerse sobre el tema económico, que es parte de la discusión que sustenta la decisión de ampliar la cuarentena el día de hoy, por ejemplo, las cifras son muy importantes. La presentación de Miguel tiene además la experiencia parecida a la mía, entonces me va a costar algo difícil ser innovadora con respecto a lo que él ya dijo, pero bueno, voy a tratar. Yo lo que creo, en lo que todo el mundo está acá absolutamente de acuerdo, es que esta crisis es una crisis que no hemos vivido ninguno de los que estamos acá, probablemente en todas nuestras vidas. Es una crisis global, es una crisis de oferta, es una crisis de demanda, es una crisis, en realidad viene por todos lados, es casi la tormenta perfecta. Y por lo tanto genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre porque no hemos vivido nada parecido nunca. En nuestro caso hemos tenido unas crisis terribles en los 80, pero era una crisis más localizada en el país. Hemos tenido crisis a finales de los 90, que era una crisis que provenía del Asia o del Brasil, pero habían otros motores en la economía andando. Lo mismo la crisis financiera internacional, teníamos a China como que todavía era un motor del crecimiento. Hoy día esto es una cosa en realidad bien complicada, porque no lo hemos visto y afecta a todo el planeta y en todas las circunstancias. Acá hay un montón de proyecciones, yo no quisiera entrar en ninguna porque la realidad es que todavía no tenemos información y lo que no hacen esas proyecciones es sino decirnos que en realidad cada vez se hacen más negativas en cuanto al crecimiento de la economía peruana. Muchos hablan de un año perdido y yo creo que estoy obviamente de acuerdo con eso. Lo que sí quisiéramos esperar es que no sea más de un año esto. Hoy día esto empezó como una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria claramente está derivando en una crisis económica. Y lo que tenemos ahorita también que básicamente cuidar es que esta crisis económica no se nos vuelva una crisis financiera. En la medida en que la crisis económica no daña los pilares del crecimiento económico, que son nuestras empresas, y no daña a nuestro sistema financiero, va a ser mucho más rápido poder salir de esta crisis. Es decir, tenemos que cuidar los puestos de trabajo y para eso tenemos que cuidar a las empresas y tenemos que cuidar a nuestros bancos financieros y a nuestro mercado de capitales. Básicamente, en esta etapa de lucha contra la pandemia, en que ya hemos avanzado muchísimo,
lo que tenemos que empezar a discutir es lo de la recuperación económica. Está muy claro de lo que ha dicho Miguel Castilla y lo que ha dicho Claudia Cooper. Y esta recuperación económica no solamente puede verse para los siguientes meses, sino tiene que ser algo de más largo plazo y tiene que ser más integral. Aquí estamos jugándonos el futuro del país. Y aquí juega un papel importantísimo la minería. Está presente en 17 de las 25 regiones del país. Lidera la inversión privada de largo. Llega a las zonas más lejanas y altas del territorio peruano, donde no hay prácticamente atención al poblador. Aporta más del 10% del PBI nacional, contribuye más del 60% de las exportaciones y en consecuencia al superávit comercial y a la estabilidad del tipo de cambio. Paga más del 20% de los impuestos corporativos del país y transfiere grandes cantidades vía canon y otros impuestos a las regiones y municipios. Y además sostiene a 5 millones de peruanos. Ese sostén económico de sus trabajadores, de los proveedores y de los contratistas y de las familias de estos. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo una pequeña presentación de 5 láminas, si me ayudas, Carlos, por favor, que lo que trata es llevar este concepto un poco al detalle. Como nos ha expresado muy bien Miguel, es también muy importante que como sector tengamos finalmente un consenso del cómo recuperar progresivamente la capacidad productiva. Claramente hay atributos claves, como decía, de la industria minera. Primero, que es una operación remota. Lo segundo es que, por lo general, esa huella operativa, además de ser remota, tiene un control de vigilancia, por lo cual el aislamiento, además, está asegurado. Todas las yacimientos, todas las minas cuentan con campamentos, con comedores y con centros médicos. Y el cuarto criterio es que todos estamos organizados en guardias de trabajo 14/7. También lo mencionó Miguel en el pasado, hasta los años 80 el modelo eran modelos de enclave. En los 90 por delante la integración con las comunidades ha sido mayor y no hay ya ese concepto. Entonces son campamentos, el grueso tiene campamentos como se llama solteros, no familiares. En el caso de minas con muchos años de tradición, los campamentos son familiares y por lo tanto el aislamiento que se ha hecho es de la huella operativa que incluye dentro los campamentos familiares. Y por lo tanto el aislamiento ha permitido que toda la fuerza laboral esté controlada y no pare la producción. Otro criterio clave es que las minas tenemos unos sistemas de seguridad industrial, porque es un negocio de alto riesgo, y además tenemos un estándar de salud ocupacional muy bien explicado, muy bien montado, porque como también lo saben, el mismo trabajo de riesgo nos obliga a que tengamos un registro, un control muy preciso de cada trabajador. Entonces, esa disciplina va a ser muy fácil extenderla al nuevo estándar sanitario. Y por último, tenemos una logística de ingreso, obviamente de insumos, de materiales, y una logística de salida de la producción final, que también no son miles de proveedores, son pocos proveedores, y ahí también el nuevo protocolo sanitario tiene que incluirlos. Entonces, ahí el primer mensaje es, creemos que sí es posible, pero tenemos que lograr un modelo progresivo. También lo mencionó Miguel, la industria minera tiene una gama de dimensiones muy importantes. No solamente producimos más de 7, 8 metales, sino que además las dimensiones de las minas es bastante variable. Y claramente esto es como una maratón, no todos podemos salir a la vez, tenemos que entender que vamos a tener que salir en lotes. La siguiente lámina, por favor. El tema de los grupos de interés. La industria minera, como dije, zonas remotas, altoandinas, pero no podemos olvidarnos de los grupos de interés. Y si ustedes ven, la relación la he puesto en prioridad. No está el gobierno central primero, es las comunidades campesinas, rondas campesinas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central. Esa es la prioridad al día de hoy. La población está muy preocupada por esta pandemia y claramente todos sabemos que si en los radios urbanos nuestro sistema de salud pública es precario, en estas zonas altoandinas, por largo, el mejor sistema de seguridad muchas veces lo tiene la mina. Entonces hay mucha preocupación del foráneo y por lo tanto el plan de reinicio tiene que contemplar estos grupos de interés.
por la oportunidad de estar en esta conferencia. Agradecer, por supuesto, estar con Marco Vázquez y con mi amigo César Gutiérrez, que siempre es muy interesante. Cuando a uno le toca hablar en el tercer lugar, uno tiene que estar preparado pues a ver qué cosa dijeron los otros expositores. Así que por eso yo me permito no hacer una presentación tan formal y con PowerPoint, sino un poco hablar sobre el sector minero en el Perú. El sector minero es responsable del 12% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Es responsable del 60% de las exportaciones de nuestro país, que son tan importantes para contar con los recursos para poder a su vez importar. Pero tiene un aspecto que mucha gente no recuerda y que consumimos el 52% de la energía que se produce en el Perú. Y ahí es donde viene la conexión entre lo que habló Marco y lo que habló César. Para nosotros, para la minería, es indispensable el campo energético. Y el campo energético tiene que ver, por supuesto, con el petróleo y tiene que ver con la energía hidroeléctrica y seguramente con las energías alternativas. Es por eso que, quién sabe, las actividades que tienen que ver con recursos naturales coinciden en el tema, por ejemplo, de la exploración. Y ahí es donde yo quisiera comenzar un poco a hablar. César ha hablado de que hay que promover la exploración petrolera y por supuesto que hay que promoverla. Y yo creo que el Perú tiene un gran potencial petrolero, pero en minería es obvio que tenemos también muchísimo por encontrar aún. Es evidente que la exploración no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra del Perú. Y por eso es que hay que entenderlo de esa manera. Humboldt y Raimondi fueron grandes exploradores en su momento. Y por supuesto los admiramos como ilustres peruanófilos, pero a veces criticamos la exploración tanto en petróleo como en minería, cosa que suena medio absurdo. La coyuntura actual de la minería peruana es que estamos operando a medias o a cuartos a todo lo largo de la Cordillera Nacional, producto de esta cuarentena que estamos viviendo. Pero es una actividad minera que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. No debemos olvidarnos que entre Cuajone y Yanacocha pasaron 24 años. Cuajone se desarrolla en 1969 y Yanacocha se desarrolla en 1993. Pasaron 24 años sin que se desarrollaran proyectos de magnitud en el Perú. Decimos que el Perú es un país minero, pero nos hemos dado el lujo de tener 24 años sin desarrollar proyectos mineros. Pero no solo eso, hay otros ejemplos que quién sabe es importante recordar para darnos cuenta de las oportunidades que hemos perdido. La mina más grande del Perú, o la segunda más grande del Perú, es Antamina. Antamina fue descubierta en 1950 y fue puesta en producción en el año 2001. Pasaron 51 años para que se pusiera en producción. Y para aquellos que creen, por supuesto, al igual que yo, en promover los fertilizantes para la agricultura, Bayóvar fue descubierto en 1926 y fue puesto en producción recién en el 2004-2005. La verdad es que pasaron más de 75 años para poner en producción Bayóvar. Yo creo que son oportunidades que no debemos dejar de pasar nunca más. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales y, por supuesto, la minería, el petróleo, son recursos que hay que poner en valor. Yo creo que no solamente tenemos el derecho, sino tenemos la obligación de ponerlos en valor. La actual situación es que la minería formal, la minería responsable, aquella que cuide el medio ambiente y respeta a las comunidades, está semiparada o
casi al 100% parada, mientras que la otra minería, la minería informal, por supuesto que no tiene ningún tipo de fiscalización y está operando normalmente. Ahí hay un primer punto que por supuesto queremos marcar distancia. Cuando hablamos de minería, cuando hablo de minería, estoy hablando de la minería formal, la minería responsable. Y repito una vez más, la que cuida el medio ambiente, la que respeta las comunidades. Y cuando decimos que en el Perú la minería está paralizada, tenemos que mirar a otros lares. En otros países sí se viene operando normalmente en minería. En Chile, en Colombia, se viene operando normalmente. En Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Yo tengo información que en Rusia se viene operando normalmente. Y no es que la minería tenga privilegios para operar en esos países, sino que mucha gente ha comprendido que los campamentos mineros son una suerte de zonas de cuarentena, donde esencialmente estamos separados del resto de la población. Las minas, mis queridos amigos, no están pues ubicadas en el centro de las ciudades, obviamente. Están ubicadas en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, muy lejos de las ciudades. Yo, como ejemplo, por supuesto, tenemos las minas en Cajamarca, que están a bastante más de 1 hora de la ciudad de Cajamarca y que están acotados en cuanto a su territorio. Nosotros creemos y hemos insistido que lo que tenemos que hacer es hacer el chequeo médico, los exámenes médicos, tanto a la entrada como a la salida de la mina. Y por supuesto también se está planteando la posibilidad de que puedan haber horarios atípicos o tiempo de trabajo atípicos algo más largos. Si es que han habido horarios donde quedaban 21 días en la mina y 7 días de descanso, pues tendremos que ir a 30 días en la mina y 15 días de descanso. Y así poder acotar el peligro que pueda haber de algún contagio. Por supuesto que hay que chequear al trabajador minero a la entrada y también a la salida. Yo pienso que el sector minero, que ha cumplido un rol fundamental, y por supuesto las cifras así lo demuestran, debería de poder reactivarse lo antes posible. Yo quisiera referirme también al futuro de la minería en nuestro país. Muchos me preguntan, ¿qué va a pasar ahora? ¿Realmente se van a desarrollar los proyectos mineros? Yo creo que sí. Yo creo que esta cuarentena, esta pandemia, que seguramente tendrá sus rezagos hacia el futuro, nos ha hecho recapacitar y yo espero que mucha gente ideologizada también recapacite. Tenemos la obligación y tenemos el derecho de poner en valor todos los recursos naturales. Yo insisto, los recursos naturales son una bendición, no son una maldición. Todo lo contrario, bien desarrollados pueden generar muchísima riqueza, muchísimo bienestar. Y por supuesto, cuando pensamos en el futuro, pensamos también, como se ha hablado en esta conferencia, en el cobre. El cobre es hoy día el principal producto de exportación y de producción minera. Y cuando nos ponemos a pensar que el cobre será fundamental para el desarrollo de los vehículos eléctricos que han sido mencionados anteriormente, la cuestión sanitaria. Veía el otro día un video de Chile donde decían que los pasamanos que contienen cobre se contaminan menos con virus y por supuesto son más asépticos y más limpios. Y por supuesto el cobre tiene esas virtudes. Nosotros creemos que hay un gran potencial de consumo de cobre. Como venimos ya emitiendo en nuestros programas anteriores, con el afán de que el público y la opinión pública en general tenga conocimiento de manera real y objetiva otro de los beneficios que brinda a la humanidad y a las personas los metales y minerales.
En esta oportunidad veremos pues cómo se usan estos metales, en el caso del cobre, para combatir los virus y bacterias. Esto también es una gran oportunidad para que el Perú pues pueda industrializar estos metales en usos pues de última generación y de artículos de nueva inventiva para beneficio de la humanidad y de las personas. Veamos. Y el cobre podría llegar a quirófanos y restaurantes. Después de años de investigaciones, está a punto de ser declarado ante la comunidad científica internacional como el primer metal con reconocidas propiedades antisépticas. Informa ahora Catalina Evia. 5 millones de toneladas de cobre son exportadas cada año desde Chile al mundo. 5 millones de toneladas que podrían aumentar gracias a la ciencia. Chile tiene 7 de los 10 grandes yacimientos del mundo. Producimos 1/3 del cobre en el mundo. En septiembre de este año, el cobre será reconocido por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos como el primer y único metal con propiedades bactericidas. Un anuncio que cambiará la utilización del metal rojo en el mundo entero. Usos sanitarios en todos los hospitales, los lugares públicos, por el reemplazo que significa otros materiales que están usando que no tienen estas propiedades por el cobre que sí las tiene. Y lo curioso del tema es que el cobre, siendo un elemento que existió en la Tierra durante millones de años, las bacterias y virus existentes, incluso los virus más resistentes y más agresivos del mundo, está comprobado que no se han acostumbrado al cobre. Hongos y bacterias mueren al permanecer en contacto con el cobre. Por ejemplo, el estafilococo dorado, una bacteria que causa graves infecciones, muere después de estar 60 minutos sobre una superficie de cobre. Mientras que en una superficie de cobre toda la noche va a tener, cuando parta, 1 millón de bacterias y cuando llegue a trabajar el próximo turno, la mañana siguiente, 0 bacterias. El metal podría ser la solución a la contaminación cruzada en la industria alimenticia. Las aprensiones están en su toxicidad. En las cantidades en que uno está expuesto habitualmente es bastante seguro, es bastante más seguro de lo que pensamos, digamos, hace unos 10 años atrás. Se abre un nuevo horizonte de comercialización del metal rojo, un uso distinto al de un efectivo conductor de energía. Sus nuevas aplicaciones son múltiples: ropa quirúrgica, salas de hospital, incluso en las salmoneras. Esta misma propiedad evita que se adhieran todas las algas y todos los elementos que obstruyen el paso de la alimentación y el fluido dentro de la jaula de los peces. El cobre también podría solucionar los problemas de caspa y pediculosis. Una de las plagas más comunes en los colegios, más difíciles de eliminar, podría prevenirse con solo peinarse con cobre. Todos estos microorganismos no anidan en un ambiente tóxico. La propiedad antiséptica del cobre opera también en el agua potable al interior de las cañerías, eliminando bacterias y gérmenes que viven en ella. En el laboratorio limpio del Centro de Minería de la Universidad Católica ya investigan sus beneficios y posibles riesgos. Trabajan con la Corfo, el Gobierno de Chile y la Unión Europea. Basados en normas internacionales, los estudios apuntan a descubrir los niveles de liberación de cobre en el agua estancada. Si todo sale bien, las cañerías de cobre chileno serán masivamente utilizadas en las construcciones europeas. Todo gracias al nuevo uso del cobre, el único metal en el mundo con propiedades bactericidas reconocidas por la comunidad científica internacional. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Te invitamos a conocer una industria de clase mundial. En minería, generalmente se trabaja alejado de centros urbanos y a gran altura. Las actividades se desarrollan en amplias instalaciones, con maquinaria y tecnología de punta.
La seguridad es fundamental y se rige por estándares de calidad mundial. Se realiza constante capacitación en el uso de nuevas tecnologías y procedimientos. Algunas de las ocupaciones que puedes encontrar en la industria minera son operador camión alto tonelaje, mantenimiento mecánico básico de equipos móviles, operador básico plantas, mantenimiento mecánico básico de equipos fijos, mantenimiento eléctrico básico general. En minería, para asegurar el funcionamiento permanente, se trabaja en sistema de turnos. Todos los días se realizan charlas de seguridad. Recuerda, en minería, la seguridad es lo más importante. También las faenas mineras cuentan con instalaciones que facilitan y contribuyen al desarrollo de tu vida laboral y personal. Minería, una industria de clase mundial que genera oportunidades de formación al alcance de todos. Amigos, hemos llegado pues al término de su programa Minería y Energía en Acción, y dejamos en el comentario final al ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Estamos a puertas de que culmine el periodo de esta cuarentena. No sabemos si se va a alargar o qué actividades son las que se van a reiniciar. Aparentemente sí va a suceder con la minería o con parte de ella, pero una de las cosas que yo creo es que tendría que haber por lo menos un comité en el Ministerio de Energía y Minas en el que participe la industria privada, en términos de mirar hacia el futuro cómo va a ser la industria minera peruana. Tenemos que tomar en cuenta no solamente el hecho de reactivar las minas que ya tenemos, sino de poner en operación nuevas minas, nuevos proyectos mineros. Ahí está Tía María esperando la bajada de bandera y una serie de otros proyectos. También esta crisis ha demostrado lo sensible que es el país, la economía del Perú, al sector minero, y por lo tanto esperaríamos que el gobierno tome medidas pues que garanticen la producción minera y que no vuelvan a ocurrir estos bloqueos, estos paros, estas actitudes de las ONGs antimineras que en realidad vienen a ser totalmente antipatrióticas y que atentan pues contra el bienestar de la población peruana. Así es. Se ha fundamentado y actualmente esta crisis mundial también ha demostrado de que el país, el Perú, tiene muchas virtudes y muchos sectores que realmente resaltan en el mundo, en el campo de la alimentación, por ejemplo, la agricultura y agroindustria. O sea, tenemos una fortaleza, o sea, las fortalezas que tenemos, que es una enorme fortaleza de nuestra agricultura, nuestra agroindustria, que también fue impulsada por la minería. Y otra fortaleza es su minería. Yo sé que si estos 58.000 millones de dólares de proyectos se sacaran a licitación pública, como la ministra hizo los bonos de 3.000 millones de dólares, yo sé que el mundo encantado vendría a invertir, pero eso ya es pues labor de trabajo de los políticos y nuestras autoridades. Entonces realmente el Perú tiene muchas ventajas comparativas para salir
airoso de esta crisis. Simplemente es tomar las decisiones que realmente beneficien al país. Bueno, con esto nos despedimos pues hasta el próximo programa, agradeciendo su gentil sintonía.